Tenemos un en vivo con María Sol Pons. Vamos a hablar sobre la novela El asesino del tronco y lo que involucra la influencia de la historia en los personajes. Es decir, de qué forma la gran historia va narrando la historia de pequeños personajes. Eso nos ayuda a reflexionar también sobre en qué sentido o en qué medida nosotros como personas nos vemos afectados, a veces sin verlo, sin realmente reflexionarlo, por la gran historia que nos acontece. Estoy feliz de tener aquí una vez más a María Sol Pons. La voy a llamar. Qué genial que ya estemos por verla. Aquí esperamos un ratito. Veamos. Ahí estamos. Ya, te uniste, justo te estaba escribiendo. ¿Cómo estás, María Sol? Bien, bien, Mariela, mil gracias por este espacio. Gracias Feliz a de ti. conversar de esto. Gracias a ti, estoy fascinada con esta entrevista. Tengo acá, como te decía, algunas preguntas. Me encantaría, bueno, primero que nada, disculpa estos pocos minutos de demora. Te cuento que estoy con una gripe súper fuerte Uso. y he tenido que tomar un medicamento fuertísimo y ando un poco lenta. Pero bueno, vamos como los tortuguitas, lento pero seguro. Y he disfrutado muchísimo tu novela, he disfrutado muchísimo las reflexiones que me han suscitado a partir de historias que me rompieron el corazón, historias que Mm. me hicieron temer lo peor para nosotros y también hacerme nuevas preguntas. Así que quiero compartir con la audiencia este proceso que, como conversábamos anteriormente, no implica un spoiler para nada. Es decir, quienes no han leído la novela de María Sol Pons, tranquilidad, que no vamos a dar spoilers, o al menos eso procuraremos. Y quienes ya la leyeron, siento que esto puede ser una vía de profundizar y de repensar sobre diferentes elementos de los personajes y la historia. Eh, bueno, me gustaría antes que nada dar una breve reseña de quién eres, María Sol, así que permíteme Ah, leer un poquito tu biografía, ¿no? Tu biografía profesional. María Sol Pons es una escritora ecuatoriana que nació en 1979 en Guayaquil. Es licenciada en Ciencias Sociales y Política de la UES en Ecuador. Vamos a ver la influencia de la política y de este enfoque en la novela, por supuesto. Bachelor of Science, International Studies, University of Buckingham, Inglaterra, Máster en Comercio Exterior, Universidad Carlos III de Madrid, España, Programa Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico, Universidad de los Andes, Colombia, editorialista de opinión, panelista de radio y asesora en comunicación estratégica. Esta es ya su cuarta novela, ¿no? Ha publicado La chica, ¿De quién son estas piernas? Y el libro de Olga. He seguido los pasos en cada una de estas novelas y estamos aquí ahora con El asesino del tronco. Si algo encuentro en común es que en todas tus novelas la historia devora a sus personajes. ¿Qué nos puedes contar de tu interés por la historia y por la política, María Sol? sí, yo creo que es que la historia, Mariela, como que nos da un contexto súper, ay, ¿cómo te puedo decir? Para mí que engancha, para mí conocer de la historia, explorar la historia como escritora es lo que atrapa mi curiosidad, ¿no? Explorar qué pasó en un determinado tiempo, con determinado grupo de gente, hacia dónde iban, a dónde pensaban que iban y dónde terminaron yendo. Es decir, es como, la historia es el comportamiento humano como tal. Entonces, yo exploro mucho eso y le da un contexto que no sé, te diría que ni siquiera es que me lo propongo, sino que solo es mi forma de contarte una historia, de una novela, quiero decir, un cuento, la vida de alguien. Para mí, la vida de alguien, si la... Es muy difícil destripar la vida de las personas de la historia que los rodea. Es decir, una persona en Cuba en 1940 jamás va a tener la misma historia que una persona en Cuba en 1980.
Entonces la historia te da contexto, te conecta, te engancha, te da así como un poco como la música, ¿no? Que completa en esas emociones y en el por qué las personas a veces hacen lo que hacen. Así es, te desenvuelves muy naturalmente en este medio y tu narrativa adquiere fluidez y fuerza, especialmente en los momentos en los que ahondas en la narración histórica, ¿verdad? Tu trabajo de investigación obviamente es enorme. Se abordan 50 años de historia venezolana. Está el Caracazo de 1989, el intento fallido, el golpe de Estado de 1992 en que participa Hugo Chávez, pero Ujú. básicamente desde la década del 70 sobre todo empieza la historia de los personajes y nos empezamos nosotros como lectores también a involucrar en este recorrido histórico de una forma muy natural, porque lo que siento que es de apreciar de tu obra es que la historia va siendo narrada paralelamente a los personajes y como tú mencionas, los va explicando, vamos entendiendo el porqué, vamos entendiendo el porqué de su comportamiento. ¿Se me escucha bien o nos trabamos un poquito, María No, Sol? se te escucha perfecto, yo te escucho perfecto. Te diría que incluso cuando hablas de la historia en El asesino del tronco, la historia va mucho más atrás de los 70, porque para entender lo que pasaba en los 70 en Venezuela, había que comprender lo que había pasado antes, el pacto del punto fijo en el tema de la democracia, cómo habían vivido la dictadura de Pérez Jiménez, después de, a partir de 1948, cuando él accede al poder en un rol secundario y luego ya se vuelve presidente como le gustaba que le digan, e incluso antes de eso, porque Pérez Jiménez para poder administrar como bien los administró los recursos del Estado, tuvo que existir o tuvo que darse el descubrimiento del petróleo en Venezuela a partir de 1910. Entonces, es increíble, pero para poder entender lo que pasaba en 1979, que es cuando Rosita, Chino Miguel y el Patuchito llegan a Caracas, pues tenía que haber sucedido todo lo anterior, ¿no? Pero claro, porque también es parte del eje de la historia, de por qué llegan a Venezuela, porque en Venezuela había dinero, había prosperidad, habían oportunidades, había inversión, había un metro, ¿no? Que no nos imaginábamos los países latinoamericanos en 1982 estrenar un medio de transporte como el metro de Caracas, pero todo eso se da porque habían los recursos. Así es, María Sol, ese respeto a la cronología y a la información está en cada detalle de tu novela, este inicio que es como un antecedente de lo que va a influir en la decisión de los personajes después y en su forma de ver el mundo, es uno de los aspectos que más destaco de apreciar tu novela y que a mí personalmente como lectora me ha dejado muchísima información. Yo no soy una gran lectora de historia por sí sola, ni soy una persona que comprende tanto los sistemas políticos. Entonces, una de las ganancias que yo me llevo de leer tus textos Mm. es que me empapo de la historia muchísimo más, salgo sintiéndome un poquito Gracias. experta, un poquito más cómoda en esos ambientes históricos y políticos, y por otro lado salgo un poco aterrada. Y te voy a decir, bueno, fundamental en eso es que te hago la siguiente pregunta, ¿no? Porque no sé, María Sol, si a veces no te sientes como Cassandra. Es decir, ¿qué pistas históricas nos lanzas a los ecuatorianos para que leamos en nuestro contexto indicios de los peligros de otros contextos históricos que tú has abordado y que ahora con El asesino del tronco tú abordas con la problemática de Venezuela y la caída de la democracia, ¿no? Claro, a ver, políticamente hablando, Venezuela está en la conversación hace mucho tiempo, ¿no? Y hay quienes creen que la destrucción de Venezuela es un mito, hay quienes se negaban a creer que lo que pasaba en Venezuela era una dictadura donde había tortura, donde había persecución, donde había apropiación de recursos públicos, donde había una corrupción desmedida, donde había un narcoestado, donde mucha fuerza pública protegía el narcotráfico, y se pensaba que era un discurso utilizado por los partidos contrincantes, por no decir la derecha, porque la derecha en Latinoamérica
existe hoy con Javier Milei, pero hace 10 años era, lo que había era una centro derecha, ¿no? Entonces, eh, soy sincera, cuando yo empecé a escribir esta novela, no pensé que me iba a embarcar en esta vía de comprender qué pasó, por qué pasó, ¿no? Este tema del tipo, el techo cambiario, los temas de Herrera Campins, yo ni siquiera sabía quién era Herrera Campins cuando empecé a escribir esta novela, o sea, el proceso educativo es para mí también, de hecho, es para mí y para quienes leen la novela, ¿no? No terminábamos de entender qué es lo que pasa, qué pasó en Venezuela. O sea, de repente eran millonarios y de repente ya no, y tan solo habían pasado 45 años, pero siguen teniendo petróleo. No me digas que se les acabó el petróleo y se hicieron pobres. No, no pasó eso. Pasó que una banda de pillos vinieron y se adueñaron del país y sus recursos. Y eso siempre puede pasar. Aquí en el Ecuador ya tuvimos un grupo de gente que supo hacer más o menos eso. Aquí la gente supo reclamar, pero es un partido que mantiene todavía unos votos duros importantes y sobre todo mantiene la maña, la forma de hacer muchas cosas. Entonces, es interesante simplemente evaluar y observar, porque Venezuela no es Arabia Saudita, Venezuela está aquí a la vuelta de la esquina. Y el chavismo no nació en Venezuela, el chavismo nació con el castrismo de Cuba. Entonces, son células que van contaminando unas a otras y que como cualquier virus te puede llegar, ¿no? Entiendo que entiendo esa analogía y en tu novela a los personajes se les arruina la vida, básicamente se les trastoca. Nosotros como lectores pues encontramos situaciones particulares de los personajes que nos llevan a amarlos, ¿no? Tenemos personajes maravillosos que ya iremos a esa conversación un poco más, pero que cada evento histórico va determinando su destino. ¿Cómo fue tu investigación histórica que mencionas para el desarrollo de esta novela? Antes de llegar un poquito más a los personajes, cuéntanos de qué forma se da esta también educación que tú tuviste para ti. ¿Cuándo decides empezar esta novela? ¿Qué te Ajá. mueve a escoger este tema y cómo fue tu investigación histórica? Solamente quisiera leerte primero la opinión de Mayra. Dice: la literatura más enriquecedora con información histórica. Es una lectura obligada. Mil gracias. Gracias, Mayra, por tu comentario. Muchas gracias, Y, Mayra. y cuéntanos, María Sol, ¿cómo fue tu proceso de investigación? Bueno, mi proceso de investigación es que yo empecé esta novela, que creo que lo he comentado, pero vale la pena comentarlo, a partir de un cuento. Yo escribí un cuento porque viví una experiencia familiar en pleno COVID, esto era julio de 2020, y escribí un cuento y de ese cuento nació la novela. Y resulta que Rosita, Chino Miguel y el Patuchito llegan a Caracas en 1979 y empecé a indagar cómo era Caracas en esa época, qué pasaba en Caracas en esa época. Pero como te decía al inicio de nuestra conversación, para comprender qué pasaba en Caracas en 1979, había que comprender qué había pasado atrás, cómo llegaron a eso, cómo llegaron a ese momento en que en 1980 Herrera Campins dice Venezuela está hipotecada. Y en mi ignorancia yo decía, ¿cómo? Si Venezuela estaba volando en el 80, pues se producían todas las novelas, los petrodólares, el lujo, un lujo en Venezuela que en Ecuador ni siquiera soñamos, o sea, es otro nivel, era otro nivel de riqueza. Y entonces me voy para atrás, Mariela, me voy para atrás a comprender qué pasó en los 70, me voy para atrás a ver qué pasó con el pacto del punto fijo, me voy para atrás para ver qué pasó con la dictadura de Pérez Jiménez, por qué Pérez Jiménez fue tan importante en unas cosas muy nocivas para Venezuela, pero en otras cosas tremendamente positivo para Venezuela, porque supo administrar bien los recursos, supo invertir en infraestructura y una serie de detalles, ¿no? También, por ejemplo, aprender el tema de las becas. Y en ese momento en que comprendes por qué Venezuela llegó a 1979 como llegó, pues ahora a aprender qué pasó en adelante para poder ir hilando, ¿no? Ir hilando, porque esto es como tejer. Vas tejiendo
qué es lo que afecta a mis personajes, qué es lo que le pasa a Rosita, qué le pasa a Chino Miguel, qué oportunidades tiene Chino Miguel, en qué contexto nace el Patuchito. Bueno, crece el Patuchito porque el Patuchito nació en Balsar en 1975 y así. Entonces tocó investigar muchísimo eh, la línea de tiempo republicana, que realmente si tú ves la línea de tiempo del siglo XX de Venezuela, te das cuenta que tienen un montón de dictaduras, es decir, que la dictadura no es algo ajeno a Venezuela, había muchas juntas militares en el gobierno, más bien la democracia fue como una novedad después de Pérez Jiménez y por el pacto de punto fijo entre adecos y copellanos. Y la democracia era un valor a rescatar, a defender en Venezuela, justamente por ese historial dictatorial que tenían. Pero sí, fue un proceso bien cansado, pero por supuesto siempre con responsabilidad, porque tú no puedes dar un contexto y no ser pulcro en la información, ¿no? Qué interesante todo este proceso, la verdad es que sí te veía en esa búsqueda, esa historia y me encanta que puedas contarnos un poco más sobre cómo es ese proceso y en tu voz noto la pasión y la urgencia por contarlo y ese mismo ritmo acelerado, muy dinámico, lo siento desde la voz Sí, narrativa. Así que sí, sí, está ahí presente. Ahora, uno que otro personaje tuyo hace referencia a personas de tu vida. Por ejemplo, sí, mencionas a Terry, como conocemos a tu mami, que por cierto es una mujer maravillosa, ya sabes sí, cuánto la quiero y lo bella admiro. mi ¿No? madrecita. Sí. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo haces para construir personajes basados en tu vida? Porque entiendo que tomas pedazos, pero me gustaría que le explicaras a la audiencia cómo Ujú. es ese proceso, el de ser escritor y tomar ciertos extractos o ciertas situaciones o condiciones, características de los personajes, pero al mismo tiempo luego ya convertirlos en ficción. ¿Cómo es tu proceso y en qué te basas para tomar esas decisiones? Bueno, te podría decir que eso es una novedad mía, ¿no? En mis otras novelas eso no se daba. En esta novela, en cambio, esta novela sí tiene elementos muy personales. Quizá te puedo decir que yo parto de un recuerdo que tengo de X persona y luego lo convierto en la persona que quiero que sea o que resulta ser en el hilo de la novela, ¿no? No necesariamente esas personas que yo comento son así tal cual o han sido así tal cual, sino que nacen de un recuerdo o nacen de una idea en particular y luego se van desarrollando de la misma manera en que se van tejiendo con el contexto de la historia y de esas personas que se van convirtiendo en esa vida, porque claramente las personas que inspiraron ese personaje no tuvieron esa vida, tuvieron otras vidas que no tienen nada que ver con eso. Entonces, el personaje va creciendo con vida propia, ¿no? Con su propio sabor, con su propia visión, como digo, naciendo de este recuerdo que yo tengo de alguien. Entiendo. Hablemos un poco de la señora Rosita. Bueno, Rosita es mi personaje favorito. Siento que tiene un rol protagónico incuestionable. Eh, ella, su universo femenino, convencionalmente femenino, su intuición, su sabiduría, están relatadas. Me gustaría que le contaras un poco a la audiencia en qué sentido exploras tú la emoción de un migrante que nunca se despega de la raíz de su tierra, en el caso de Rosita, pues de Balsar, Ujú. y cómo la violencia puede marcar la vida de alguien desde el desarraigo. Cuéntanos un poco de Rosita. Bueno, un poquito de Rosita es mi infancia. Yo pasé mucho tiempo en el campo, entonces, y tengo un recuerdo inmenso y muy importante, una huella súper importante en mi vida, ¿no? Entonces, em, eso por un lado, por las descripciones de Balsar, de lenguaje, de las creencias, de cómo se concibe la vida en el campo costeño ecuatoriano, ¿no? Particularmente Balsar. Y luego el desarraigo, que es una cosa tremendamente dolorosa. Yo viví 12 años afuera, fuera del Ecuador,
salí para estudiar la universidad, jamás una migración forzosa. O sea, quiero decir, no me atrevo yo a comparar mi historia con la de mis personajes, por si acaso. Pero a lo que voy, ¿por qué lo menciono? Es porque en ese proceso de vivir en varios países, eh, veía yo el tema de los migrantes y me tocó, o sea, estuve en España varias veces mientras que se daba ese proceso fuerte migratorio en el 2000, y al final no importa, o sí importa, importa mucho cómo migras, muchísimo, pero el desarraigo lo llevan todos, el dolor lo llevan todos, o sea, unos más, otros menos, unos con mayores carencias, otros sin carencias, pero al final el desarraigo lo llevan todos, unos más que otros, hay quien extraña más su tierra y hay quien se abraza y se adapta mucho mejor a la tierra nueva. Entonces, yo creo que esta novela explora mucho eso, particularmente el dolor de quien extraña, ¿no? Esa carga silenciosa que lleva la persona que no logra abrazar su tierra nueva, pero comprende que la vieja se quedó allá y que al final, cuando vuelve, nunca va a ser lo que dejó, porque se quedó en un punto determinado en el tiempo, en un momento determinado de la historia del lugar que quedó allí. Entonces, eso es parte de lo doloroso de migrar, que nunca vas a poder volver a recuperar eso que dejaste. Si es que vuelves, es a construir de nuevo. Y siempre hay que tener empatía. Y por otro lado, en el caso del Ecuador, que en los últimos años los migrantes venezolanos han tenido que pasar angustias, durezas, eh, temas muy, muy duros, y el Ecuador se olvidó también que muchos ecuatorianos migraron a Venezuela cuando Venezuela daba y brindaba oportunidades. Entonces, un poco hacer memoria y ser empáticos, porque migrar no es un pecado. Mucha gente migra por necesidad y Dios quiera que no tengamos esa necesidad de migrar. Hay un personaje importante que recoge a la familia principal de esta Mm. historia, el padre, un sacerdote. En tus investigaciones, ¿sientes que la iglesia tuvo un papel importante en acoger a migrantes a Venezuela o es algo más bien aleatorio? No, Ajá, cuéntanos. no tiene nada que ver con un factor histórico ni investigativo. Para mí, lo lógico fue que ellos vayan a una iglesia, porque eso era lo que culturalmente era una referencia, por más de que no eran tremendamente católicos, pero pues la iglesia católica tiene una huella fuertísima culturalmente en todos nuestros países. Entonces era como lógico que ellos acudan a una iglesia a pedir referencias, porque en teoría ahí están personas honestas, sinceras, que quieren lo mejor para ti. De hecho, el padre Suárez es un increíble ser humano que los acoge, que con cariño, con guianza, les da trabajo, les da una oportunidad, le empieza a hablar, pero al final también Mariela es un gran decodificador de la realidad, ¿no? El padre Suárez tiene esa capacidad de asimilar información, para luego decodificarla y contársela en clarito a personas que, como Chino Miguel, no tenían un modelo cultural pues tan amplio como para poder entender variables macroeconómicas, por decirlo, ¿no? Entonces, el padre Suárez también juega ahí un rol muy práctico en la novela de ser el decodificador de dos mundos muy distintos. Y me encanta, porque allí se ve tu función pedagógica. Nunca, ¿por qué no fuiste mi profesora de historia? Nunca he entendido cosas tan complejas de manera tan sencilla. De verdad, es muy interesante Gracias. cómo, en palabras del padre Suárez, voy entendiendo tantos elementos relacionados a lo político, a lo económico, a la importancia o al cuidado del ahorro, al cuidado de los pasos éticos. Vemos crecer al personaje, al chino, y nos vamos encariñando con ellos. Y bueno, si bien en tu novela nos enternecemos con el crecimiento y la prosperidad que pueden tener en general los migrantes y sobre todo la familia fundamental, Ujú. también nos agarramos con muchos dolores y lloramos. Hay cosas que no te voy a perdonar, No, Marisol. Las no puedes entiendo a decir, nivel literario, sí, pero no te lo voy pero, a perdonar. pero no hay spoilers hoy día. Ningún No, spoiler. Pero no hay esto, spoilers. ninguno. Pero es para incrementar la tensión y Sí. decir,
que en esta novela, a la vez que encontramos y nos enamoramos de el crecimiento de los personajes, también nos desgarramos con tantas historias. Y Pero también, repito, hay cosas que pero no. sí, es verdad que hay momentos desgarradores, pero también hay momentos preciosos. Sí. Hay momentos preciosos. Y eso también es parte de, mira, a mí me pasa algo rarísimo. Yo después de escribir esta novela, yo tengo, tengo parte de mi corazón, a Venezuela la llevo en el corazón, mejor dicho. Y yo siempre, ¿sabes? En el análisis político, que tú sabes que yo participo del periodismo político, en el análisis político, un poco como que la gente se cansó después del 2014 de hablar de Venezuela. Venezuela parecía que no tenía compón, no tenía arreglo. Ahorita está en el epicentro de la conversación por todo lo que se está tratando de hacer para sacar al dictador de donde está agarrado a la silla, pero la gente como que se olvidó que eso estaba pasando. Como que ya, qué pereza, ya, qué pereza, ya, que ya, Venezuela, otra Cuba. Y no puede ser así, es lo que no podemos, no está bien. Y hay que recordar que Venezuela no siempre fue el país que es en este momento, sino que fue un país próspero, con unas telenovelas espectaculares que nos enganchaban a todos con canciones que todavía cantamos. Eh, Todo eso tan bonito que siempre hay que recordar para poder reorientar, recalibrar y en el caso de la vida propia, que no porque te va mal, siempre te va a ir mal. No, la vida es así y hay que trabajarla siempre con esperanza. Me encanta esa reflexión, María Sol. Gracias por esto y gracias a todos los que se han unido a este en vivo. He estado escribiendo sus nombres. Como saben, siempre tengo el increíble apoyo de la Editorial Planeta. Y Editorial Planeta nos ha regalado un ejemplar para sortear hoy. Entonces, en esta cartuchera estoy guardando los papelitos, los estoy apuntando aquí en mis post-its a ustedes que están aquí. Y en unos minutos que terminamos, que estamos ya yendo hacia casi al final del en vivo, que vamos a ir terminando esta conversación con María Sol, vamos a sortear pues el ejemplar. Voy delante de ustedes a sacar los papelitos y ver quién sale ganador. Es importante que permanezcan aquí y que cuando yo diga el nombre, la persona diga aquí estoy. Si la persona no dice aquí estoy, no pasa nada, vamos a un siguiente, porque la persona tiene que estar aquí estoy para yo después hablar con ella vía Instagram y ponernos de acuerdo con el envío, ¿verdad? Así que qué lindo tenerlos aquí y bueno, sigamos aquí presentes y atentísimos. Solo estoy apuntando un nombre más y me gustaría comentar muchos aspectos, ¿no? Pero vamos un poquito, salgamos un poquito de la política como tal y vámonos a esta investigación hermosa que tú haces de las plantas, ¿no? Rosita cuida las plantas y cuando se daña la situación política, me parece que al inicio de un problema con el chavismo, cerca de la década del 2000 ya, a Rosita se le empiezan a morir las plantas, les empiezan a caer hongos y eso tiene relación con el malestar de la ciudad, del país en general. También doña Rosita, pues viene, doña Rosita. Rosita viene de Balsar y ella tiene otras costumbres, otra cosmovisión. Cuando estaba en la iglesia le prende un poco de laurel a veces al padre y se lo tira en la espalda para quitarle las preocupaciones. Pide perdón de alguna manera a su Dios para no traicionar a otro Dios, se pone el laurel en la planta del zapato. Entonces cuéntanos un poco, también dice a estas señoras que se escandalizaban y se persinaban viendo justamente las novelas, que es una de las cosas que más disfruté, la descripción de las telenovelas en tu obra. Bueno, pues ella decía, les voy a pasar el huevo a estas mujeres, qué constreñidas que son, ¿no? Cuéntanos un poco también sobre tu experiencia de pronto a nivel de escuchar conversaciones, ¿cómo te empapas tú de estas tradiciones del campo? ¿Qué relación encuentras tú entre la naturaleza y los acontecimientos históricos? Háblanos sobre eso. Bueno, yo creo
creo que un poco de la sabiduría, digamos, la sabiduría que tienen las personas que saben conectarse con el planeta Tierra, es eso, es saber escuchar a la madre naturaleza, es esas personas que son capaces de oler, de prever que en 2 horas va a llover, porque claro, uno dice huele a lluvia, pero ya la tienes la lluvia encima cuando estás oliendo la lluvia. Es decir, nosotros hemos perdido un poquito el toque, nosotros me refiero las sociedades más de consumo, más occidentalizadas, o quizás no occidentalizadas, pero más de consumo y más conectadas a la tecnología y todo, hemos perdido mucha de esa capacidad de sintonizarnos con el planeta Tierra y al final es que somos en la cadena de los animales el eslabón más alto, el ser humano, pero no dejamos de ser animales terrícolas. Entonces Rosita como que nos recuerda un poco ese valor de conectarnos con la Tierra, de comprender la Tierra, de hablarle, de escucharla. Por ejemplo, ¿quién en el Ecuador no ha dicho, oye, necesito pasarme el huevo, que me está yendo muy mal en tal cosa? O, uy, la ojearon a la fulana, pásale el huevo para que le quiten eso que... Es decir, esa, ese misticismo, el chamanismo también, esa sabiduría que sale del chamanismo, y a veces ni siquiera sabemos de que estamos hablando de eso, pero es parte de nuestra cultura colectiva, es parte de nuestro origen. Y Rosita abraza su origen, que eso es súper importante, Mariela, destacar, que es que ella migra, pero ella no pierde su identidad nunca. Ella abraza su identidad, la lleva en el corazón y más bien le cuesta, por ejemplo, cuando habla y todo el mundo se vira a verla porque su acento es distinto que el de los caraqueños y se siente como un outsider, se siente como alguien que no termina de encajar porque ella lleva consigo su identidad. Como te decía hace un rato, yo en mi infancia pasé mucho tiempo en Balsar y pues sí, esto era como normal. Las leyendas de la Llorona, de la bruja ¿cómo se llama? Del Tamarindo, ya, todas esas cosas, el Tintín, ya, todo eso que forma parte de la cultura, las creencias, y que no, y es rico vivir con eso. Es muy rico vivir con eso. Hoy en una conversación de polarización, a quien abraza un árbol quizás hasta es sujeto de burla. Y por ciertos paradigmas también, por un paréntesis de política, porque habrá habido algún político que se abrazó un árbol y quedó mal, y ya entonces abrazarse un árbol está mal. No, todo lo contrario, hay que abrazar la naturaleza, hay que escuchar la naturaleza, hay que saber escuchar al cuerpo. Y eso es que Rosita ahí es sensei. Sí, la verdad es que ese referente nos hizo daño, gracias. Porque sí, sí, uno lo piensa dos veces antes de abrazar el árbol, pero sí, la mediatización de ciertos momentos históricos. Pero no lo asociamos con eso en tu novela. Vemos a Rosita es un personaje muy verosímil, es un personaje que Claro, se porque, explica a sí porque mismo. su, y porque su conexión es mucho más profunda que yo digo lo del árbol Claro, por poner un ejemplo muy visible, ¿no? Muy de ejemplo. Pero no, es que es muy profunda la conexión de Rosita, tremendamente profunda. Mariela García, qué lindo, mami, que hayas entrado. Mi mami comenta, leer el libro de María Sol fue revivir toda esa época de Venezuela, un país rico, riquísimo, a donde migraban personas en busca de mejores oportunidades. Sí, mi Un mami me ha contado de besote a Mariela. sí, mami, besote. Y mi mami me ha contado de sus experiencias, sus visitas a Caracas justamente en la década del 70, ¿no? Y de toda esa riqueza y ese apogeo que había allá. Rinis dice, hola, ¿cómo se llama el libro de María Sol? Bueno, Rinis, se llama El asesino del tronco. Es una novela que se lee de forma bastante rápida porque la historia nos atrapa. Vamos viendo crecer a los personajes, vamos encontrando cómo la historia los moldea, los define y cómo ellos también se sacuden a la historia, cómo son lo que son a pesar de ella y también debido a ella, ¿no? Se mueven entre Ujú. ella. Es una historia realmente emocionante por muchas razones Y es y, cortita. Eso es y es cortita. algo.
eso es algo que yo no pensé que iba a ser tan corta, fíjate, porque fueron tantas horas y tantos meses de investigar que realmente digamos, el tamaño de la novela no le hace justicia al trabajo investigativo. Habría podido dar para hacer un libro mucho, pero claro, es que no, nunca pretendía, ni pretende, ni va a pretender ser un libro histórico, ¿no? O sea, en lo absoluto, en lo absoluto. O sea, por eso el decodificador del padre Suárez. Sí, así es. Y la verdad es que la historia se presta para ese tiempo. O sea, no se siente corta en el sentido de que le falta, no hay ninguna falta. Creo que está muy bien, además, en estos tiempos tan apresurados que vivimos. Una Sí. novela corta también se agradece. Eh, Estoy apuntando unos nombres aquí. Y lo que me da risa que Chiqui Naranjo Ginata dice que eso es spoiler. No, Sí. Chiqui, yo hasta ahora tengo ya un tiempo haciendo estos envíos y nunca se me ha ido ni se me irá un spoiler. Lo que sí hago es dar ciertos aspectos de la novela que pueden causarte interés. Siempre es el justo límite entre lo que te puede interesar pero no sin esas revelaciones. Chio dice, veo tanta pasión en este diálogo que no veo la hora de leer el libro. Así es, Chio. Chio es parte de nuestro club de lectura online hasta donde nos lleven los pies, en donde ahora en el mes de marzo vamos a leer a María Sol Pons y vamos a tenerla también en nuestro club. Así que gracias, María Sol, Severísimo. por aceptar tu presencia en mi club online. Estoy súper Con mucho feliz de gusto. tenerte allí. Con Y bueno, Chío, todo el gusto del ya mundo, mismo. sí. Sí. Qué chévere que estés aquí. El hielo escrito se unió. Está aquí Ernesto Carrión, con quien ¡Ay, un abrazo, Ernesto! tendrás un interesante diálogo la próxima semana, al que por supuesto asistiremos. Sí, Claro, ajá, la Chío aprovecho comenta para, dime. no, simplemente aprovechaba para si que quieren ir al tenis club, al conversatorio presencial, también están invitados. Es el 5 de febrero a las 7 de la noche. 5 cae miércoles o Sí, jueves. miércoles. Perfecto. Sí, de Ajá, hecho yo cambié mi en vivo de la próxima semana para poder estar en lo tuyo, buenazo, así que vamos, la próxima semana tengo mi en vivo el día jueves solamente para fantástico. poder cumplir con mi querida María Sol y estar allá. La verdad es que yo amo lo online porque me permite siempre estar en contacto, pero cuando tengo la oportunidad de asistir a algo presencial, procuro no perdérmelo en la medida de lo posible. Así Claro, que Dios mediante, nos vemos también allá. Qué lindo chéverísimo. tenerte allá en el tenis club y poder estar contigo. Paula, qué lindo verte aquí, Paula. Me dice, me enganché tarde, pero quiero el libro. Paula, te lo mando con mi hija. Paula, broker, síganla por favor, es lo máximo. Broker argentina y es gran lectora, su mamá es escritora Ah, también. mira, qué bacán. Sí, y mi hija está estudiando en Argentina, ahora que se va el 2 de marzo. Además estamos buscando casa, Paula, help. Entonces, nada, de Yapa, ayúdanos. Estamos en la crisis de la casa. Y bueno, mi hija cuando vaya a Argentina de ley te voy llevando el libro, Paula. Qué lindo que entres y que te intereses por la lectura. Bueno, qué chévere todas las personas que se siguen uniendo. Lupe dice, Mariela, que te mejores. Sí, la verdad es que estoy dándolo todo, María Sol, pero hoy he tenido que realmente doparme. Gracias. Gracias, Lupe, que te mejores y gracias por la entrevista pese al malestar. Sí, la verdad. Chio dice, fabulosa, Rosita. La verdad es que la amamos. Y bueno, si tienen alguna pregunta para María Sol, alguna pregunta que obviamente no nos lleve un spoiler, pero que algo más que quieran saber de política del libro, por favor, no duden. Acá estoy, Paula. Sí, por favor, ya estamos por interno. Mi hija es adulta y ella se encarga de lo suyo, pero ya sabes que yo estoy ahí atrás aleteando para lo que necesite. Así que seguiremos conversando. Ahora, ¿en qué sentido, María Sol, la realidad y la ficción tienen esa frontera? ¿Dónde está la frontera? O sea, ¿qué No las la une? ves, no la ¿Cómo? ves. Tú no la ves. No la No, ves. no la ves. La realidad ese entrelazamiento es así. Esto, esto no se ve.
no se ve porque esa es la magia de inventarse mundos ficticios, que sea este tejido que solo se ve como un tejido, o sea, no, tú no ves dónde acaba un hilo y empieza el otro, es parte de, porque es como inventarse vidas paralelas, ¿no? Es inventarse mundos eh, que, claro, que cuando tienen un contexto histórico, entonces pareciera que todo es realidad, pero no, hay mucho de ahí que no. Sí, alguien pregunta dónde se puede comprar, en Librería Española y en Mr. Books. Así Sí, pero es es, verdad, gracias. esa línea delgada, es una línea delgada, dice alguien. Sí, es una línea delgada, pero realmente es que no se ve. No, no se ve. Y habrán Así cosas que es. la gente piensa que son verdad y no son verdad, son mentiras. Eso hay que estarlo aclarando muy a menudo aquí, María Sol. Te preguntan mucho, ¿eso es verdad o mentira? ¿Te lo preguntan mucho? Sí, al principio, sabes que con mi primera novela había muchos lectores que pensaban que yo estaba haciendo confesiones, que era, que era libro de sobre mi vida, pero no, no, para nada. Y creo que ya como ya esta es la cuarta, yo creo que ya las personas han ido comprendiendo que mis libros no son autobiográficos en nada, que por ahí utilizo elementos, claramente. Pongo el ingeniero JJ, me refiero a mi papá, la señora Tay, me refiero a mi mamá. Cuando dice que Rosita se despide la nenita, esa soy yo. Sí. Pero eso es, nada más, ¿no? No, solo son simples referencias, pero de ninguna manera encarnan un relato propio. Así es. Y la nenita aparece también un poco en La Chica. Rocío preguntaba si es sobre La Chica, a lo que te refieres como tu primera Ah, novela. La respuesta sí, sería sí, sí. mi primera novela, La Chica, sí, Así correcto. es. Sí. Así es, una línea delgada. Y Mayra, aprovechando que Mayra preguntó dónde se puede comprar el libro en Guayaquil, les recuerdo a quienes están en mi club de libro online que en Librería Española tenemos un descuento con mi código. Así que ya saben, no se olviden de conversar conmigo para ese código de descuento y comprar en la Española con ese código para quienes están en mi club. Paula dice, la vida misma es leer, es maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo, Paula. Qué lindo, Pocha Granja es una gran fan también de tu literatura, qué chévere que se haya unido. Sí, un Eh, abrazo, Poche. sí, ¿hay alguna manera de que nosotros como individuos, María Sol, Ujú. podamos guarecernos de las debacles históricas, así como podemos resguardarnos de una tormenta? ¿Qué se requiere? ¿Cómo nos podemos preparar? Mira, es que yo creo que la vida pasa, ¿ya? Y hay cosas para que tú puedes prever, hay cosas para las que te puedes preparar, y hay cosas que simplemente te pasan. Y no hay nada, nada que puedas hacer que vaya a evitar que vivas eso. Entonces, yo creo que esto también es una gran lección del asesino del tronco, que hay cosas que pasan y que tú no estás listo, nunca pensaste que ibas a llegar ahí, que eso te hubiera pasado a ti. La vida te pone pruebas, te pone uf, dificultades, oportunidades, te las pone todas, pero es que la vida pasa. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay 8 millones de venezolanos viviendo en el extranjero. 8 millones y siguen saliendo. No, no hay forma de que esas personas pudiesen anticipar el nivel de destrucción de 25 años de dictadura chavista. No hay forma. De la misma forma que la gente, que los cubanos que huyeron en 1959 pudieron anticipar la destrucción de su país. O la gente que hoy por hoy está sobreviviendo los ataques rusos en Ucrania. Es decir, son cosas que pasan, que no hay cómo, que no hay cómo. Y por eso la humanidad no puede perder su humanidad. No podemos desconectarnos de esos hechos que hoy te impactan en el país de al lado, pero pasado mañana si la gente hizo lo que no estaba bien, pues te van a impactar a ti. Entonces hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Eso que es tan antiguo como el Antiguo Testamento. Así es. Eh, Pienso en tantas cosas, estamos llegando al final del en vivo y estamos a punto de hacer el sorteo, pero ¿en qué sentido? Bueno, tú sabes, María Sol, que te lo he dicho muchas veces, aprovecho de decirlo en este momento, uno de los
puentes que hay en todas tus novelas es ese afán de reflexión crítica de la realidad, ¿no? Sí Ujú. siento que si bien tú dices el destino es el destino, no hay nada que puedas hacer contra eso, contra los hechos, sí creo que apuestas a la esperanza cuando a través de esta Ujú. narración haces un llamado a que pensemos críticamente en los tiempos actuales. Siento que eso está en todas tus novelas, está en La Chica, está en Olga, no se diga en De quién son estas piernas, ahora Sí, lo vemos en esta novela, es muy verdad. claramente, con un narrador enfático además en recordarnos esto. Y yo quisiera preguntarte entonces, ¿qué pistas para cómo podemos, digamos, en Ecuador anticipar ciertas debacles? ¿En qué deberíamos reflexionar críticamente más? ¿Qué llamados de atención indirectos sientes tú que podríamos tener los lectores a partir de revisar tu novela? Ajá, a ver, yo creo que en lo macro, mi llamado en todo lo que yo escribo es a nuestra capacidad de escoger, a nuestra libertad individual de poder escoger quiénes queremos ser y dónde queremos estar, y en función de eso ser responsables, ¿no? Entonces, en el Ecuador tenemos la amenaza del socialismo del siglo XXI, que ya vemos lo que ha hecho en otros países. Entonces, no nos dejemos lavar el cerebro con historias de que eso es simplemente, ay, es un engaño, es un grupo de personas, los neoliberales, y toda esta historia que pretende maquillar con palabras vacías realidades muy distintas. Al final, cuando alguien quiere venirse a apoderar de un país, a apoderarse de sus recursos, lo va a hacer y lo va a lograr. Peor si los vemos cómo operan todo el tiempo. Entonces, no nos dejemos engañar en ese sentido. Y esto no es, yo no estoy diciendo vota por este, vota por el otro. Allá cada uno. Solo estemos atentos a esas palabras vacías, esas palabras que no son acompañadas con la acción coherente y nada, a ser dueños de nuestra vida, porque si al final al Ecuador le va mal, a todos nos va a ir mal y todos tendremos que escoger en libertad qué diablos vamos a hacer en ese momento o por otro lado, a darle la vuelta a la tortilla, a ser positivos, a seguir luchando por nuestra libertad y seguir luchando sobre todo por una tierrita muy bonita que es donde estoy seguro que todos queremos vivir. Así es, gracias por eso. La verdad es que también siento muchas advertencias de parte de los antagonistas cuando lean El asesino del tronco. Fíjense en los personajes que se dejan corromper y qué es lo que los corrompe, ¿verdad? Hay elementos relacionados a la droga, a una organización del Estado criminal. Ujú. Entonces sí creo que nos dejas muchas pistas muy claras, más claro no canta un gallo, sobre cuáles son las amenazas sociales reales y de lo que tenemos que cuidar y que como frente el pensar, el educarnos, el regresar a los valores fundamentales es algo que como sociedad no deberíamos perder y deberíamos guardar bajo 7 llaves como uno de los tesoros más preciados que nos pueden guardar de las peores circunstancias. Así que gracias por todo eso. Paula dice, en Argentina abrazamos mucho a los extranjeros y siempre somos hogar y con mi trabajo siempre los abrazo. Así es, Paula, venezolanos, rusos, nos llevas de la mano, Paula, gracias. G. Arias dice vivir un día a la vez sin perder la esperanza, trabajando en nuestro interior. Estoy de acuerdo. G. Arias nos saluda desde Canadá. Qué Ujú. hermoso que te conectes desde allá. ¿Qué horas en Canadá? Cuéntanos. Mariela dice Argentina también es un país enriquecido con la migración. Sí, G. Arias dice hay que discernir nuestras decisiones. Y Juenales dice María Sol, eres brillante. no, Así es. gracias. No. Gracias a todos. Estamos listos para el pequeño concurso. Vamos a ver, Sorteo. les contaba que Editorial Planeta nos ha regalado un ejemplar. Se sorteará hoy y quien responda, aquí estoy, va a llevar pues este increíble ejemplar del asesino del tronco. Sobre todo si están en Ecuador o si no viven en Ecuador y hay alguien a quien se los podamos dejar en Ecuador, porque envíos afuera todavía no me han prometido. Entonces estos son los papelitos. Mientras ustedes estaban escuchando a María Sol, yo he ido escribiendo sus nombres, he ido poniéndolos en estos post-its, doblándolos y metiéndolos en mi cartuchera de monstruo, porque ya saben que yo no pierdo eso del niño interior, la niña interior está muy activa, todas las cosas infantiles son parte
de mis elementos siempre. Gracias, Paula, son las dos brillantes, muy amable, Paula, qué linda. Y bueno, aquí ya he movido un montón. ¿Qué dices? ¿Saco uno, María Sol? Dale, dale, ya, saca. ¿Qué dices? No alcanzo a Tararán. ver, estoy Me ciega. apuro porque María Sol tiene una cena de aquí. A ver. Uy, no entiendo la letra que yo misma escribí. Ah, no, sí, ya. Arias, es verdad, ¡Ay, mira! Arias, aquí Él está, se está llama horrible mi letra, pero aquí Gonzalo está. Arias. Pero Arias, entiendo que estás en Canadá, cuéntame, pon aquí estoy y ponme si tienes algún pariente en Ecuador a quien podamos hacerle llegar tu libro para que luego te lo lleve. A ver, ¿puede o no puede? Chío, Ahí puso llora, Chío wow, se lo pero quiere. Arias, cuéntame si tenemos cómo mandártelo. Lupe dice felicitaciones. Chío ya está llorando. Espérate, Chío, espérate. No pierdas la fe. Veamos qué nos responde Arias. Cuéntanos, ¿tenemos cómo mandarte el libro? Seguro que bien, muy alegre. Perfecto. Entonces, me voy a comunicar contigo por Instagram para pedirte tus datos y ver a dónde Editorial Planeta te hace llegar el ejemplar de El asesino del tronco. Así que, genial, perfecto. Nos envías la dirección. Perfecto. Me la envías ahora por mensaje a Instagram y yo le estoy dando toda la info a Editorial Planeta. chéverísimo. Qué lindo esto. Muchas gracias por todo, María Sol. Como No, siempre, gracias un a gusto. ti y sobre todo gracias a todas las personas que se conectaron, oye, de verdad, a cada uno de ustedes, gracias y a ti, Mariela, qué valor tan grande que tienes el de promoción de la lectura, la cultura. Ya sabes que te admiro y te respeto un millón y sobre todo siempre te agradezco estos espacios. Te mando un abrazote y a los que puedan ir el 5 de febrero al tenis de San Borondón aquí en Guayaquil, bueno, al anexo de San Borondón, el tenis club, el miércoles 5 de febrero a las 7 de la noche. Bienvenidos sean. Así es, ahí estaremos. Gracias por sus comentarios sobre este en vivo y también atentos a las redes porque se viene el club de lectura de febrero y un nuevo ciclo de en vivos que va a estar, se van a morir. Se van a morir porque estas conversaciones literarias se ponen increíbles cada semana y vamos a seguir teniendo invitados maravillosos. Así que no se despeguen de las redes y estén atentos. Gracias, María Sol. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. gracias.